Bien, mis hermanos, y así es el título que le he puesto a la prédica el día de hoy. Últimas palabras, Romanos 16, versos 21 al 27. Dice el apóstol: Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Como el título lo indica, mis hermanos, después de 4 años y medio aproximadamente y 130 predicaciones con la de hoy, hemos llegado al final de la epístola a los romanos. Mis hermanos, hemos llegado al final de este viaje, con sentimientos encontrados, se puede decir. Quizás a algunos les ha pasado que de pronto están leyendo un buen libro, una buena historia, y están tan fascinados que cuando llegan al final del libro, de la historia, pues por un lado sienten la satisfacción de haber podido terminar, pero por otro lado un poco de nostalgia por no poder seguir leyendo más el libro, o igual los que gustan ver series, en fin. Pero sí, mis hermanos, por un lado, digamos que me acerco a este último sermón con satisfacción de haber logrado este gran cometido, de haber expuesto, gracias a Dios, la epístola magna de los romanos. Pero por otro lado, con un poco de nostalgia de no poder continuar escudriñando las gloriosas verdades encerradas en este maravilloso libro. Y es que, mis hermanos, de hecho puedo decir que esto que hemos visto, aunque para ustedes puede ser bastante o demasiado quizás para algunos, mis hermanos, esto es solo una introducción, lo que hemos hecho. Es una introducción a las infinitas riquezas contenidas en esta epístola. Y pasarán los años de los años y los siglos de los siglos, y seguiremos hallando tesoros aquí en esta epístola. Así que, mis hermanos, los animo de antemano a que no dejen de estudiar y de leer la epístola a los romanos. Ya terminamos, qué bueno, casi que no. No, mis hermanos, más bien les animo a que vuelvan y escuchen la serie. Ahí está toda, está en nuestro canal de YouTube. No tienen que leerla toda en una semana, no, eso no es posible. Pero en la medida que puedan, unos 2, 3 sermones por semana, no estaría mal, mis hermanos. Siempre hay cosas que tenemos que recordar. Yo mismo, cuando vuelvo y escucho uno u otro sermón, me estoy recordando cosas que de pronto ya he olvidado o que necesito tener presente. Entonces, mis hermanos, los animo y que pues espero en el Señor y sabemos que es así. Él ha cumplido su propósito con la exposición de esta epístola. Pero sin más preámbulos, rápidamente entonces vamos a ver los saludos de parte de los compañeros de Pablo, por un lado, y por otro vamos a ver una doxología final en sus últimas palabras. Entonces, en primer lugar, hablemos de los saludos de los compañeros de Pablo. Versículos 21 al 24. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo pasa entonces a enviar saludos a la iglesia de Roma de parte de sus compañeros. Él antes, 2 sermones atrás, ustedes recordarán, vimos que él envió saludos a los hermanos en Roma, ¿recuerdan? Una lista larguísima, la más larga que tenemos de hecho en todas las epístolas. Una lista de hermanos que, bueno, quizás no todos los conocía personalmente, pero por lo menos teníamos conocimiento de ellos. Y él envía saludos a todos esos hermanos creyentes que estaban en Roma. Y también recomienda a la hermana Febe, que dicho sea de paso fue la portadora de esta epístola. Pero ahora él va a dar saludos de parte de aquellos quienes están con él en ese momento. Y el primero es Timoteo. Timoteo, un colaborador personal y el protegido de Pablo, de quien se puede decir muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, Pablo escribió solamente para Timoteo 2 epístolas, así que hay mucho que pudiéramos hablar de Timoteo y aparte de otras cuantas referencias que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero para no abundar, porque no es el propósito precisamente, pero sí por lo menos recordar lo que dice Pablo en Filipenses 2:22. Pero ya conocéis, refiriéndose a Timoteo, ¿no? Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así de querido era Timoteo para el apóstol, que él lo veía como un hijo, así mismo. Y habla de él como cuando un hijo le sirve a su padre. Esa era la estima que el apóstol tenía por su amado Timoteo. En 2 ocasiones elogia a Timoteo, en 2 más, y da gracias por él en 1 Corintios 4:17 y 16:10, y otra vez en 1 Tesalonicenses 3:2. Y como les decía, muchas veces en sus 2 cartas específicamente, se refiere a él como un amado colaborador. En cuanto a Lucio, si además pues es oriundo de Cirene, pudo haber sido uno de los profetas y maestros que se encontraba en Antioquía y que bajo la dirección del Espíritu Santo comisionó por primera vez a Pablo y Bernabé en Hechos 13, versículos 1 al 3. Puede ser que ese sea el Lucio que se esté refiriendo aquí. Hay quienes sugieren que este Lucio es el mismo Lucas, y aunque probablemente estuviera con el apóstol en ese momento, en ninguna de sus otras cartas se refiere a él como Lucio. Siempre se refiere a Lucas por su nombre como tal. Aparte, junto con Jasón y Sosípater, que son otros hermanos o parientes que están ahí con él, son llamados a sí mismos mis parientes o compatriotas, es decir, se trataban de judíos, y nosotros sabemos que Lucas pues no era judío sino gentil. Eso en cuanto a Lucio, ¿no? Como digo, solamente aquí más que nada es dándoles un poquito de información para que tengamos algo de conocimiento de quiénes son estas personas o estos hermanos quienes Pablo está citando aquí en los saludos finales. Uno de los primeros convertidos en Tesalónica se llamaba Jasón y parece que hospedó a Pablo en su hogar durante un corto tiempo, antes que los creyentes enviaran a Pablo y Silas a Berea por su propia seguridad. Esto está en Hechos 17, de los versos 5 al 10. Pero aparte, en Hechos 24 al 6, nos enteramos de que un hombre de Berea llamado Sópater, es la forma abreviada de Sosípater, se encontraba entre los acompañantes de Pablo que le conoció en Troas después que salió de Éfeso. Sópater, como dice Hechos 17, estuvo sin lugar a dudas entre el grupo de los judíos de Berea, quienes eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, parece ser que este Sópater o Sosípater hacía parte de ese grupo de bereanos que fueron diligentes. El hecho, mis hermanos, de que Jasón y el Sópater mencionados en Hechos eran de pueblos vecinos a los que Pablo visitó de manera sucesiva en varias visitas,
ofrece un fuerte respaldo a la opinión de que se trataba de los mismos Jasón y Sosípater mencionados aquí en Romanos 16. Y no solo eran amigos cercanos de Pablo, sino que también entre ellos parece que tenían muy buena relación. Tercio, amado Tercio, mis hermanos, Tercio era, por decirlo así, el secretario del apóstol. El secretario de Pablo, el encargado de escuchar y transcribir lo que Pablo le dictaba y quien incluyó en la carta su propio saludo. Como dice allí, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Qué tremendo privilegio, ¿no? Obviamente la autoría, el reconocimiento es para Pablo porque pues fue a quien el Espíritu Santo inspiró, ¿no es cierto? Pero no cabe duda que fue un enorme privilegio para Tercio que fuera él quien transcribiera precisamente las palabras inspiradas del Espíritu por medio de Pablo. El hecho de que el apóstol declara también al final de 1 Corintios, cuando dice en el capítulo 16, 19, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano, indica que el resto de esa epístola también fue escrita por otro que transcribió lo dictado por él. O sea, no es la única parte donde vemos que Pablo no fue personalmente quien escribió, sino que se valió de alguien más. Cuando dice, también en Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, puede significar que él escribió de su puño y letra los últimos versículos de Gálatas. Así que, bueno, lo mismo ocurre aquí con Tercio. Pero la idea es que así como Febe, mis hermanos, tuvo el gran privilegio de entregar esta carta magna a la iglesia de Roma, Tercio tuvo el inmenso privilegio de escribirla para el apóstol. Gallo fue un hospedador personal de Pablo, así como de toda la iglesia, como dice el texto. Y es probable que con esto haga referencia a una iglesia que se reunía en su casa. Por eso dice hospedador mío y de toda la iglesia. Puesto que la carta a los romanos se escribió desde Corinto, es seguro que este Gallo se encontraba entre los muchos creyentes de Corinto que llegaron a la fe en Cristo por medio del ministerio de Pablo, y fue uno de los 2 hombres en esa iglesia a quienes Pablo bautizó personalmente. Ustedes recuerdan la división, ¿no?, que había en Corinto. Unos decían de Pablo, de Cefas, de Apolos, bla. Y Pablo, uno de los argumentos dice, bueno, yo doy gracias que a ninguno he bautizado, ¿no es cierto? Excepto, ¿no es cierto?, a Gallo. Y a otro hermano, ahorita no lo tengo aquí referenciado, pero Gallo fue uno de los que Pablo bautizó personalmente. También se cree que este Gallo se trata de uno llamado Justo, en Hechos 18:7, temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga en Corinto. Entonces, lo más seguro es que su nombre completo fuera Gallo Justo. Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto y por ende un hombre de preeminencia pública por su alto cargo oficial. Debido a que su nombre era tan común y no existe evidencia clara en el Nuevo Testamento que sugiera otra cosa, es probable que este Erasto no haya sido el nombre mencionado en Hechos 19:22 o en 2 Timoteo 4:20. Simplemente se trataba del tesorero de la ciudad de Corinto, es todo lo que sabemos. En cuanto a Cuarto, pues fue el último de los compañeros de Pablo en cuyo nombre el apóstol envió saludos, y solo es identificado como el hermano, lo cual podría significar simplemente que se tratara de un hermano en Cristo a quien conocían los hermanos en Roma. Bien, mis hermanos, hasta aquí se puede decir los saludos de los compañeros con quienes Pablo se encontraba en ese momento escribiendo la carta a los romanos. Y la breve bendición de Pablo en el verso 24, hay que decir, no se encuentra precisamente en los manuscritos griegos más antiguos de la carta. Y esto es comprensible porque en realidad los últimos 3 versículos de la epístola, o sea, los que vamos a ver a continuación, constituyen una bendición más larga y explícita.
Y este versículo 24, por otro lado, no precisamente añade algo sustancial, aunque se puede decir sin lugar a dudas que está en pleno sentimiento y coherencia con el resto del epílogo que el apóstol ha estado escribiendo. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente el verso 24 es una repetición del verso 20, si no estoy mal. Entonces, bueno, como digo, igual las palabras están en perfecta consonancia con todo lo que el apóstol viene diciendo, aun si no fueron precisamente o no aparecen en los manuscritos más antiguos. Pero bueno, vamos a pasar, y aquí es donde voy a tomarme ya, ahora sí que la mayor parte del tiempo, en el segundo encabezado, que es la doxología final del apóstol. Una doxología final, versículos 25 al 27 de Romanos 16. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bien, ustedes saben, el apóstol termina casi todas sus epístolas de la misma forma, ¿no? Con una doxología. Y es que no es para menos. Después de escribir tremendos mensajes, tremendas cartas por inspiración divina, por inspiración del Espíritu mismo, y después de contemplar toda la obra de lo que Dios ha hecho a favor de su iglesia, no puede terminar de otra manera, ¿no es cierto? No podría terminar de otra manera. Bueno, de hecho, en esta misma epístola, el apóstol ya había dado una doxología antes, ¿recuerdan? ¿En dónde? Romanos capítulo 11, muy bien, capítulo 11. En los últimos versículos, del 34 al 36 de Romanos 11, el apóstol también termina una doxología, y entonces, pues el apóstol pudo haber terminado la epístola ahí, pero no, porque ahí solamente terminó la sección doctrinal, como dijimos en su momento, ¿no? La sección doctrinal de Romanos termina en el capítulo 11, pero terminando esa sección doctrinal, el apóstol igual termina con exaltación a la grandeza, al poder, a la sabiduría de Dios específicamente, por el plan de redención. Pero después que se enfoca ya en la práctica y llega al capítulo 16, pues no puede terminar otra vez de otra manera sino alabando al Señor. La doxología final de Pablo en Romanos es única porque en su alabanza al Señor, mis hermanos, hace recapitulación de algunos temas principales de la epístola. Si ustedes se dan cuenta, esta doxología tiene varios elementos, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a considerar a continuación precisamente. Recapitula algunos de los temas más importantes de la epístola. Quizás en ese momento, tomando la pluma del hermano Tercio, el apóstol escribe con exaltación sobre el evangelio que confirma a los hombres, sobre el evangelio que proclama a Jesucristo, sobre el evangelio que revela el misterio de Dios y el evangelio que fue anunciado por los profetas. Y eso es lo que vamos a ver entonces ahora. Vamos a ver el evangelio desde esas cuatro perspectivas. Vamos a ver en primer lugar entonces el evangelio que confirma a los hombres, como dice el verso 25a. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Primero que todo, Pablo alaba a Dios por el evangelio que confirma a los hombres. Esterizo, confirmar, significa hacer firme, estable y perdurable. Eso significa confirmar a alguien, hacerlo firme, perdurable. Y en este contexto se refiere a tener una mente establecida por cuanto está firmemente arraigada en la verdad del evangelio.
O sea que no hay otro lugar, no hay otra forma de estar más seguros que estando arraigados en la verdad del Evangelio. Por medio del Evangelio, Dios puede, es decir, tiene el poder suficiente para confirmar la verdad en las mentes y los corazones de los creyentes. Esto es sumamente importante, mis hermanos. Aquí nadie, ninguna persona se puede jactar de haber llegado al conocimiento de la verdad del Evangelio por su propia cuenta o por sus propios medios. No, es el poder de Dios el que confirma la palabra en nuestros corazones, el que nos establece. Dios tiene el poder para establecernos, fundamentarnos y hacernos permanecer firme en Él. Ningún ser humano que no sea cristiano puede estar seguro acerca de Dios ni tener certeza acerca de su verdad, sus estándares de justicia, su amor y su cuidado, y mucho menos estar con Él por toda la eternidad. Por eso la gente afuera e incluso muchos adentro también, que no son verdaderos creyentes, viven en la incertidumbre toda su vida, porque no han sido confirmados en el Evangelio. Solo las personas que han tenido una conversión genuina pueden decir junto con Pablo con toda veracidad: yo sé, en 2 Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuántos pueden decir junto con Pablo estas palabras? Yo sé a quién he creído y estoy seguro. Ahora, noten que Pablo dice, y estoy seguro en mí mismo. Tengo confianza de mi profesión de fe. No, eso no es lo que dice. Estoy seguro que es poderoso. O sea que aún la fe que se ocupa para perseverar hasta el final es una obra de Dios. Él es el que nos guarda. Él es poderoso para confirmar nuestras almas. El apóstol aseguró a los cristianos corintios en su segunda carta, capítulo 9, verso 8, que poderoso es Dios. Vuelve a hacer alusión a ese atributo del poder de Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sí, mis hermanos, el poder para perseverar en la fe y en la gracia y en el conocimiento del Señor no viene de nosotros en absoluto, viene de Dios. Él es el que puede confirmarnos. Ahora, al hacer referencia a mi evangelio, porque Pablo dice, y al que puede confirmarlo según mi evangelio, Pablo no está hablando de su propia visión personal del evangelio. No, mis hermanos, su evangelio era el mismo evangelio de Pedro y de Juan, el evangelio predicado por los demás apóstoles verdaderos, a saber, el evangelio de Jesucristo. Como el apóstol explicó a los creyentes en Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 12, estas palabras son una seria advertencia. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ese del cual Pablo dice, mi evangelio, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea que ese evangelio no se lo inventó Pablo. Por ahí escucho algunas voces que hablan del evangelio según Pablo. No, este evangelio no es de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan. ¿No es cierto? Mire cómo dice, no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sí, este evangelio del que Pablo decía, mi evangelio, es el evangelio de Jesucristo, que cuando es predicado correctamente
En cualquier momento y lugar, por cualquier persona, por humilde que sea, Dios está dispuesto a tomar una mente humana, caída, corrompida, vacilante, errática, insegura, confusa y caótica, así como un alma condenada, y proceder a confirmar para siempre su verdad a ese hombre o esa mujer por el poder de su espíritu. Por eso, como el apóstol dice, si aún nosotros, cualquiera de los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué? Porque ningún otro evangelio tiene el poder salvador del evangelio de Jesucristo. Muchas personas tratan de exprimirle a la vida todo el deleite y el significado que puedan, ¿no? Vivir y gozar el presente, esa es la filosofía más popular del mundo. Comamos y bebamos que mañana moriremos, solo para descubrir que pues ahí en todas esas cosas no hay nada que satisface de verdad. La vida no puede tener significado aparte del creador y sustentador de la vida. Es imposible, como dice también Dios por el profeta: espantaos cielos, aterrorizaos en gran manera, porque dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aparte del creador y sustentador de la vida, todo lo que hay es caos, insatisfacción y perdición. Aparte de él no hay propósito, sentido, satisfacción, deleite ni esperanza. No hay más que pecado, decepción y juicio. Y mis hermanos, como les decía, en esta doxología es como que el apóstol está recogiendo en breve los temas más importantes de la epístola, porque esos fueron precisamente el tema de los primeros 3 capítulos de Romanos, en los que el apóstol encierra a todos los hombres bajo pecado y juicio y los deja sin excusa delante de Dios. Ese es el tema de los primeros capítulos de la epístola. Encerrar a todos los hombres. Les pone trancas por aquí, por el frente, por atrás, abajo. Está el piso, para que la única opción que tenga sea mirar arriba al Salvador Jesucristo. Por eso, como él declara en el capítulo 1 y el verso 16 de esta epístola, que el evangelio es poder. Solo el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Todos los hombres están bajo el juicio y bajo la ira de Dios, y solo el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, para ser salvados de la ira de Dios. Solo el evangelio tiene el poder para sacar ya sea al judío o al gentil de su estado de condenación a un estado de salvación. Solo un poder igual al de la ira de Dios puede librarnos de semejante poder. Vuelvo a repetir esto, quiero que quede claro. Solo un poder igual al de la ira de Dios, bajo la cual estábamos todos, solo un poder igual a ese poder puede rescatarnos del poder de la ira. Y es por esa razón, mis hermanos, es por esa razón que tuvo que mandar a su propio Hijo, a Dios mismo, para librarnos de esa ira bajo la cual ya estábamos, y mucho más la ira que está por venir. En segundo lugar, entonces, en primer lugar dijimos, es un evangelio que confirma a los hombres. Pero en segundo lugar, es un evangelio que proclama a Jesucristo, como dice el verso 25b, y la predicación de Jesucristo. El único evangelio de Dios que confirma y establece a los hombres es el evangelio que proclama a Jesucristo. Jesucristo es el tema principal de Romanos, así como el tema más importante de todas las Escrituras.
el Señor Jesucristo dijo que todas ellas, hablando de quién, del Antiguo Testamento, de los salmos, de los profetas, de la ley, y dice que todos ellos hablaron de quién, de Cristo, por si las dudas. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, yo creo que hay menos dudas en cuanto a que habla de Jesucristo. Así que toda la Biblia y el tema central de las Escrituras es la persona y obra de Jesucristo. Y ese es el único evangelio, mis hermanos, que puede confirmar a los hombres. Jesucristo. La predicación de Jesucristo fue el compromiso supremo de la vida de Pablo. Como dice en 1 Corintios 1, 23 y 24, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y miren, al apóstol no le importaba si la audiencia estaba de acuerdo con lo que él predicaba o no. No, a él no le importaba satisfacer a la audiencia. No, él simplemente predicaba a Cristo. Para los judíos, ¿qué dice? Ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura, pero no importa. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y sí, mis hermanos, este es un evangelio que proclama a Jesucristo, que tiene como centro y como propósito último llevar a todos a la fe en Jesucristo. Si no es así, y como dijo el apóstol, no buscamos satisfacer a ninguno. No buscamos satisfacer la curiosidad de nadie, simplemente nos proponemos presentar a Jesucristo. Y en su segunda carta a Corintios capítulo 4, versos 5 al 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos. A la gente les gusta que alguien se pare a contar sus historias. Qué triste. Qué triste que gente venga a estos lugares simplemente para ver cuál es la historia que el predicador tiene que contar hoy. Eso es muy lamentable. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol, sino ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo como Señor. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dicho sea de paso, apreciado amigo que estás acá o creyente profeso, que es lo mismo. Si estás aquí por cualquier otro interés que no sea escuchar a Jesucristo, entonces estás con la motivación incorrecta. Estás con la motivación incorrecta. Y tampoco vas a escuchar algo que no sea el mismo mensaje. A Jesucristo. Y esa, mis hermanos, eso es lo que el apóstol se propuso a describir en la segunda sección de su epístola, que va desde el capítulo 3, 21 hasta el capítulo 8, 39. El apóstol en esta sección describe casi todas las bendiciones que el evangelio trae a la vida de aquellos que pertenecen a Jesucristo y son confirmados por él. Y claro, otra vez no voy a entrar en detalles, ya para eso están los sermones ahí, pero nomás para hacerles mención, una lista parcial, ni siquiera es completa, de aquellas bendiciones que ya vimos en su momento. Y es, por ejemplo, la justicia que viene por la fe en Cristo o la justificación. Y de hecho, esa es la bendición primera y más importante, ya que sin justificación pues no viene lo demás, ¿no es cierto? Esa es la primera y más grande bendición que tenemos en Cristo. Redención por medio de la fe en su sangre. La paz que viene como resultado de haber sido justificado o reconciliación. Victoria sobre el pecado o santificación. Esperanza de la vida eterna. Libertad para vivir en justicia, ya no como esclavos del pecado.
El Espíritu Santo morando en el creyente, su guía divina o iluminación. El Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, o la adopción. Su mediación en nuestras oraciones, seguridad absoluta de que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tantísimas otras bendiciones, como digo, que no voy a mencionar aquí. Y todo eso, mis hermanos, todo eso está encerrado, está contenido en la epístola a los romanos, y ya lo vimos. Otra vez, cuyo centro es Jesucristo. Jesucristo. En tercer lugar, ya vimos el evangelio que confirma a los hombres, el evangelio que proclama a Jesucristo, pero en tercer lugar, el evangelio que revela el misterio de Dios. Versículo 25c y 26a. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. La palabra misterio aquí no tiene la connotación que la palabra tiene en nuestra cultura, como se usa, por ejemplo, al hablar de una película o serie de misterio. No. En el Nuevo Testamento se refiere a algo escondido en tiempos pasados, pero que se ha dado a conocer, o dicho de otras palabras, se le ha quitado el velo. ¿Sí? De manera específica se refiere a una parte de la verdad de Dios que solo fue revelada parcialmente en el Antiguo Testamento. Por eso, de aquí precisamente parte esa regla hermenéutica, ¿no? Que el Nuevo Testamento le quita el velo al Antiguo. Eso es lo que hace. Y en repetidas ocasiones ustedes pueden leer en las epístolas cómo Pablo específicamente, y otros apóstoles, pero Pablo sobre todo, habla de misterio y de misterio. Sí, mis hermanos, porque aún para los santos del Antiguo Testamento era un misterio. Es lo que vamos a ver. En 1 Corintios, por ejemplo, Pablo emplea este término misterio en un sentido general para hablar de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, personas que como él y Pedro, diciendo que ellos eran administradores de los misterios de Dios. ¿Y saben por qué, mis hermanos? ¿Saben de dónde viene esto? De cuando el Señor Jesucristo les estaba hablando por parábolas, y ellos preguntaron: Señor, ¿pero por qué hablas en parábolas? ¿No es cierto? Y bueno, ya ustedes saben, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, y bueno, ¿verdad? No se conviertan. Pero a ustedes, le dice a los apóstoles, ¿verdad? A ustedes les es concedido saber los misterios del reino. Sí, mis hermanos, los apóstoles, inspirados por el Espíritu y encomendados por el Señor Jesucristo, vinieron a quitarle el velo al Antiguo Testamento y a traer toda la luz. Existen muchos misterios en las Escrituras. No vamos a referirnos a todos ellos, por supuesto. Entre otros está, por ejemplo, el misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad, el misterio de Cristo, el misterio de Cristo y la iglesia, entre tantos otros. Pero mis hermanos, a todas luces, el misterio más común del que se habla en el Nuevo Testamento y de manera puntual en esta epístola, en los Romanos, específicamente capítulos 9 al 11 de Romanos, ¿sí? Es el misterio que se refiere a la provisión de salvación que Dios hizo para los gentiles igual que para los judíos. Eso era un misterio. Hablando de la verdad divina que fue revelada como apóstol, Pablo escribió en Efesios 3 lo siguiente, versículos 3 al 5. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
Ese misterio específico consiste en lo siguiente, versículo 6 de Efesios 3. Esto fue parte de la lectura que se hizo al principio. Escuchen, ¿cuál era el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora, cuando dice miembros del mismo cuerpo, ¿de quién está hablando? Bueno, sí, está hablando del cuerpo de Cristo. Pero dice que ahora vienen a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Con quiénes? Con los judíos, exactamente. Eso está en el capítulo 2 de Efesios. Entonces, ese es el misterio en particular del que Pablo se está refiriendo aquí. Ese de que los gentiles ahora vienen a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes, noten, o sea, con alguien más, con los judíos, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, el plan último de redención de Dios siempre ha incluido a los gentiles en la misma medida que a los judíos, su pueblo escogido bajo el antiguo pacto. Eso era algo, otra vez, inconcebible, especialmente para la mente judía. A través de Jesucristo, los gentiles creyentes son salvados y llegan a ser hijos de Dios y ciudadanos de su reino divino de una manera tan plena e irreversible como los judíos creyentes. Como los judíos creyentes, hago énfasis también ahí, porque ya saben que no todo el que desciende de Israel es israelita, Romanos 9. Entonces hemos hablado de un evangelio que confirma a los hombres, de un evangelio que proclama a Jesucristo, de un evangelio que revela un misterio, ya sabemos qué misterio específicamente, pero en cuarto lugar y en conexión con el punto anterior, es un evangelio que fue anunciado por los profetas. Como dice verso 26, parte B, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Presten mucha atención, mis hermanos, a los textos que vienen. Por medio de Isaías, Dios había prometido en Isaías 53:11, justificará mi siervo justo a muchos. Ahí la clave está en entender quiénes son esos muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, hay otro texto también en Jeremías 31, versos 31 y 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El Señor dijo por medio de Ezequiel también, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ahora, mis hermanos, la pregunta del $1.000.000. ¿A quiénes están dirigidas estas promesas del antiguo pacto? Bien, mis hermanos, los judíos siempre habían pensado que esas predicciones, sin importar cuál pudiera ser su significado pleno, solo se aplicaban a ellos, la raza escogida de Dios. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, según la carne, ya la habían hecho, como dicen los mexicanos. Ellos creían que ya, por tener el ADN de Abraham en su sangre, ya eran herederos de la promesa. Y bueno, en la clase vimos algo sobre eso, ¿no? Juan el Bautista, haced frutos dignos de arrepentimiento. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras, ¿no? Y el Señor Jesucristo también los critica, porque dices, o sea, demuestren que son hijos de Abraham, pero ustedes por sus obras demuestran que son hijos ¿de quién? Del diablo. Entonces, los judíos habían pensado que estas predicciones
sin importar cuál fuera su significado pleno, solo se aplicaban a ellos. Y Pedro, miren, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 10 al 11, miren cómo explica. Los profetas que profetizaron de la gracia, y aquí vamos ahora sí a entender a quiénes estaban dirigidas esas promesas del antiguo pacto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? Creyentes, compuestos tanto de judíos como de gentiles, punto. Entonces, pero miren lo que dice el apóstol aquí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ya saben, creyentes, inquirieron o estudiaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, o sea que fue algo muy serio y muy meticuloso, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En otras palabras, aún para los profetas inspirados de Dios bajo el antiguo pacto, el significado pleno de sus propias profecías siempre fue un misterio. Ellos hablaron de parte de Dios al pueblo de Dios, pero ellos no sabían exactamente de qué se trataba todo esto. Sí, ya leímos algunos textos en los profetas, ¿no es cierto? Que anunciaban aquel que estaba por venir, pero ellos no sabían con exactitud de qué se trataba. Bueno, es más, cuando vino el Señor Jesucristo, el cumplimiento de las promesas, ¿qué dice Juan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, no fueron capaces de reconocer al Santo Hijo de Dios. Teniéndolo ahí en persona. Y vayamos un poco más. Los mismos discípulos, ¿saben? Los mismos discípulos todavía tenían sus dudas. No fue sino hasta después de la resurrección y luego con la llegada del Espíritu, en fin. Sin embargo, mis hermanos, hay que tener claro esto. Cuando Dios estableció al principio, y noten, estamos hablando de que esto es un plan no de última hora, no fue un plan B, siempre estuvo en la mente de Dios. Cuando Dios estableció al principio su pacto con Abraham, el padre de su pueblo escogido Israel, hizo alusión a su ofrecimiento de gracia al mundo entero. Miren cómo dice en Génesis 12:3, serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Noten, Dios no le dijo a Abraham, y serán benditas en ti tu simiente, tus descendientes. No dijo eso. Todas las familias de la tierra. O sea que desde entonces Dios ya estaba incluyendo a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Algo que los judíos pues no podían ver. Cuando Dios hizo el pacto con su pueblo por medio de Moisés en el Sinaí, les dijo en Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto es muy importante, mis hermanos, porque ¿cuál era la función principal del sacerdote? Bueno, ser mediador entre el pueblo y Dios, ¿no es cierto? Ofrecer sacrificios por el pueblo ante Dios, en fin. ¿Saben qué está diciendo Dios en otras palabras cuando le dice a Israel esto? Él les está diciendo que su designio fue que Israel como una nación debía ser un sacerdote o mediador de Dios para el resto del mundo. En otras palabras, Dios quería darse a conocer al mundo a través de la nación Israel. Dios quería no solo que Israel le reconociera y lo adorara como Dios, sino que todas las naciones llegaran al conocimiento pleno de esa verdad. Y claro, ya saben la historia, ¿no? Eso ahora solo viene a ser posible
después del mediador Jesucristo. El Señor dijo a Israel por medio de Isaías que no solo la había llamado en justicia, refiriéndose a Israel, y la sostendría por la mano y la protegería, sino que también te pondré por pacto al pueblo, Isaías 42:6, y por luz de las naciones. Israel estaba llamada de alguna manera a ser esa luz en medio de un mundo envuelto en tinieblas. Dios predijo, hablando del Mesías en Isaías 49:6, te di por luz de las naciones. Escuchen, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Noten, mis hermanos, que esto de la salvación a los gentiles o a los no judíos, esto otra vez no fue algo de última hora, no fue algo que se le ocurrió a Dios después. No, eso ya estaba en la mente de Dios, ya estaba contemplado. E incluso desde el antiguo pacto nosotros vemos casos donde gentiles fueron incluidos al pacto de gracia. El caso de Rahab, el caso de Ruth y de otros cuantos. Dios desde entonces ya estaba dejando saber, aunque claro, todavía tenía un velo, acuérdense, todavía tenía un velo y por eso no lo podían ver, ¿no es cierto? Pero ahora nos ha sido revelado. Esa es la verdad, mis hermanos, que Pablo recalca en la tercera sección de Romanos, como les dije hace un momento. Dios hizo notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia, esto es, Romanos 9, versículos 23 al 25, no solo de judíos, sino también de gentiles. Es en ese contexto, mis hermanos, que Pablo trae el tema de la elección incondicional, ¿recuerdan? Bueno, es porque los judíos no podían creer, no podían aceptar que Dios también tuviera gracia y misericordia de un pueblo gentil que nunca había conocido al Señor, al cual no se le habían dado los pactos, las promesas, la ley, ni nada. ¿Cómo puede ser? Y Pablo les dice, es que Dios así ha querido hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia, que pueden ser tanto judíos como gentiles. Porque la elección no se basa en nada en nosotros, sino en su pura gracia. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Noten otra vez los profetas del Antiguo Testamento. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Dios ya lo venía anunciando. Pues la Escritura dice, otro texto, todo aquel que creyere no será avergonzado. Escuchen esto, todo aquel que creyere no será avergonzado. Esto es judío o gentil, no importa. ¿Por qué? Ahí el mismo versículo lo dice. Estoy en Romanos 10, versículos 11 y 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y luego dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que no importa si eres judío o gentil, si eres rico o pobre, hombre, mujer, siervo o esclavo, sea lo que sea. Y aprovecho aquí precisamente para hacer el llamado. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia. Para Dios en ese sentido no hay diferencia y no hay excepción de personas. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Para quiénes es esa promesa? ¿Para los judíos solamente? No, todos los términos de la tierra. Y esa promesa nos incluye a nosotros el día de hoy. Y ya, mis hermanos, para terminar, Pablo corona esta maravillosa carta y su doxología final con alabanza al único y sabio Dios.
el Dios de los judíos y de los gentiles, el Dios de toda la creación, el Rey de reyes y Señor de señores, el soberano. Y uno podría preguntarse aquí, bueno, ¿por qué Pablo no dice al único y poderoso Dios? Acabamos de hablar del poder de Dios en el Evangelio, ¿no es cierto? El único que tiene poder para librarnos de la ira de Dios es Dios mismo. Bueno, o ¿por qué no dice al único y amoroso Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O al único Dios de gracia. Bueno, sí, el apóstol ciertamente tiene mucho que decir acerca de estos y otros atributos divinos en sus epístolas. Y aquí ya lo vimos también a lo largo de esta epístola, de esta serie. Pero quizás aquí decide llamar la atención sobre la sabiduría de Dios con el fin de destacar que solo una mente de sabiduría infinita, incalculable, inescrutable, como dice Romanos 11 también, pudo haber diseñado y llevado a cabo un plan de redención tan perfecto. Solo Dios podía haber hecho eso, nadie más. Nadie más podía haberlo hecho. Nadie más, mis hermanos. Y es que si traemos este concepto de redención entre los hombres, no aplica, mis hermanos. No es posible que viene aquí un criminal y entonces el juez que se supone que debe hacer justicia decida libre y soberanamente, porque tiene la autoridad de absolverlo de su culpa y decir, eres libre. Eso aquí no es posible. En términos humanos, en los estrados humanos, eso sería un acto de injusticia. Y ciertamente lo es. Sería injusto algo así. Pero en los estrados divinos, mis hermanos, al que no conoció pecado, al santo Hijo de Dios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Eso solamente podía estar en una mente infinita. Y por eso Pablo termina exaltando la sabiduría de Dios aquí. En su carta a la iglesia de los Efesios, Pablo testificó, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, noten el término que usa, inescrutables. ¿Quién puede medir esta gracia, este amor, esta sabiduría? De las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Ven que estábamos hablando de un misterio? Lo que pasa es que ahora se nos ha sido revelado por los apóstoles. Misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para, y aquí viene el propósito. Por eso Pablo termina exaltando la sabiduría de Dios en Romanos. Mire cómo dice Efesios 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno el que hizo en Cristo Jesús, en nuestro Señor. ¿Cuál era el propósito? Demostrar la multiforme sabiduría de Dios. O sea, multiforme, multifacético, como un diamante, ¿no? Que entre más caras y aristas tenga, mucho más hermoso y más precioso es. Así es la sabiduría de Dios, solo que muchísimo más infinito que la belleza y la hermosura de un diamante. Es multifacética.
Fue mediante Jesucristo que Dios reveló de una manera sublime e insuperable no solo su gracia inmensa, sino también su sabiduría infinita. Y por eso el apóstol termina diciendo: a Él y solo a Él sea la gloria para siempre. Amén. Mis hermanos, quisiera terminar con unas palabras y me identifico con este pensamiento de el traductor, quien tradujera la Biblia al inglés en el siglo XVI, William Tyndale. Él dice sobre la epístola a los romanos lo siguiente: por cuanto esta epístola es la parte principal por excelencia del Nuevo Testamento, y cuando dice la parte principal no porque lo demás no sea importante, ¿verdad? Se está refiriendo a cómo la epístola a los romanos condensa de una manera tan magistral todo el Evangelio. Entonces sigue diciendo: por cuanto esta epístola es la parte principal por excelencia del Nuevo Testamento y su más pura condensación del Evangelio, así como una luz y un camino que conduce a todo el conjunto de las Escrituras. Ustedes saben cuánto camino recorrimos aquí de las Escrituras a lo largo de esta serie. No solo fue Romanos, ¿verdad? Creo que resulta indispensable, dice él, que todo cristiano no solamente, y miren cómo dice, no solamente la conozca de memoria sin el libro a la mano. Yo pues no voy a hacer la pregunta quién se sabe la epístola de Romanos, ¿verdad? Porque, bueno, ni yo me la sé de memoria, para ser honestos, pero está refiriéndose a la importancia del libro. No solo lo conozca, y claro, para ellos sí tenía sentido. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Aquí rápidamente un dato. Ellos no gozaban del privilegio que nosotros gozamos hoy. Ellos no tenían cientos de miles de Biblias disponibles. No. Para ellos tener una Biblia era un tesoro. Él está hablando en otro contexto. Por eso habla en esos términos. No solamente lo conozca de memoria sin el libro a la mano, sino que también se ejercite en ello de continuo como si fuera el pan diario del alma. En verdad, ningún hombre puede leerlo con excesiva frecuencia. En otras palabras, ninguno puede decir: ya no quiero saber más de Romanos. No, mis hermanos, no. Nunca es suficiente. Ninguno pudiera leerlo con excesiva frecuencia o estudiarlo demasiado bien, porque entre más se estudia, más fácil resulta, y entre más se mastica, más agradable es su sabor. Y cuanto más se escudriña a fondo, cosas cada vez más preciosas se hallan en él. Este es un libro de infinitas e inescrutables riquezas que espero en el Señor. Es mi oración que sigamos estudiándolo, que sigamos meditándolo y que sigamos extrayendo todas esas riquezas que se encuentran en él. Oremos. Padre nuestro, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has traído. Gracias te damos, Señor, por acompañarnos en este largo viaje a través de esta hermosa epístola. Gracias te damos, Señor, por todo lo aprendido en ella. Y te rogamos, oh Dios, para que no nos quedemos con esto solamente, con este sabor de boca, sino que sigamos, oh Dios, sigamos diligentemente estudiándola, escudriñándola, encontrando cada vez más riquezas, más tesoros que en ella se encuentran. Oh Señor, danos el deseo, como dice Pedro, el deseo de escudriñar, de leer tu palabra, como el niño recién nacido desea la leche de su mamá. Danos ese deseo, Señor, de leerla, de estudiarla, de escudriñarla y de aplicarla. Te lo suplicamos, oh Señor,
en Jesucristo. Amén.